Buenas tardes, mi nombre es Cafetería La Mena del noveno D. Vamos a hablar sobre los tipos de trayectorias y la interpolación. Primero que nada, tenemos que definir la palabra ¿qué es una trayectoria? Una trayectoria, como menciona la RAE, es una línea descrita o recorrido que sigue a alguien o algo de un punto a otro. Es un movimiento de inicio a fin con distintos tipos de secuencias. Podemos observar en las siguientes imágenes que he puesto diversos tipos de ejemplos de trayectorias. Tenemos la primera, que es la más simple, la que está encima de mí, los cuadritos. Eso marca el inicio A, final B, y mediante marcados de los cuadritos negros se dirige al punto B en forma aproximadamente de línea recta. Se busca que normalmente la trayectoria puede ser de distintos tipos, no necesariamente tiene que ser en línea recta. Podemos ver que en la imagen del robot, el movimiento lineal entre los puntos A y B es lo que es una trayectoria, del punto A al punto B. Pero, como ya he mencionado, la trayectoria no siempre es lineal, mucho menos para los robots en tercera dimensión. Esto se debe a que los robots en una tercera dimensión tienen distintos tipos de maneras de llegar al mismo punto. Podemos ver el robot naranja que está aquí abajo, va del punto A, vamos a ver si lo puedo poner, del punto A, que está por aquí, al punto B, que está más abajo, pero no fue linealmente porque se torció y bajó para poder atrapar ese pequeño objeto. Ese tipo de trayectorias es las que vamos a analizar porque existen muchísimas y distintas, pero normalmente se dividen en tres. La trayectoria punto a punto. Trayectoria punto a punto es una trayectoria que va del punto A al punto B. Pero existen dos tipos de movimientos para llegar a ese punto a punto. Tenemos el movimiento de eje a eje, que es un movimiento simultáneo, o es un movimiento de eje a eje, en el cual hasta que el eje anterior no haya terminado de moverse, no se moverá el otro. Podemos ver, si es que se alcanza a ver, como en el robot del ABB y RB, se mueve pieza por pieza, no se mueve toda la pieza en conjunto, se mueve pieza por pieza. También lo podemos ver en la gráfica, como el eslabón 1 trabaja y cuando se detiene, el eslabón 2 que estaba quieto comienza a trabajar. Esto es un movimiento de eje a eje, así de sencillo. Por tanto, este es un tipo de movimiento ya no se usan. De hecho, las trayectorias de punto a punto casi ya no se usan en toda la industria, debido a que son demasiado lentos y mover pieza por pieza es una pérdida de tiempo, pero a pesar de que se ahorra energía, es una pérdida de tiempo. Sí, es sencillo. Hay otro tipo de movimiento que es de punto a punto, es el movimiento simultáneo de ejes. Es donde todas las piezas se mueven a su posición final al que deben de llegar. Todos los eslabones llegan a la posición al que deben llegar, pero el movimiento no se termina hasta que el más lento llegue. Es decir, todas las piezas tienen que esperar al último para poder concretar todo el movimiento. Es decir, todas se mueven y el último se detiene. Hace que todas se detengan hasta llegar al último. Por otro lado tenemos las trayectorias coordenadas o isócronas, que para mi tipo de conceptualización es una trayectoria de movimiento simultáneo de ejes mucho más mejorada. ¿Por qué? Porque se define ese tiempo de actuación en el cual el eslabón más lento trabaja. No se fuerzan las velocidades en las cuales todos los eslabones trabajan, porque todos tienen una velocidad. Entonces, mediante ese tiempo en el que el eslabón más lento trabaja, se le define a todos los eslabones para que vayan respecto a ese tiempo. Es decir, si dura 7 segundos, el eslabón más lento, todo el conjunto se va a mover a 7 segundos. Eso es un tipo de trayectoria. Todos se coordinan, todos se adaptan a la velocidad más lenta para poder llegar a la posición final a la vez. Un ejemplo de la cultura popular más claro son las películas del estudio Ghibli sobre el Castillo Vagabundo. Castillo Vagabundo podemos ver que todas las piezas se mueven demasiado, pero todas siguen un patrón. Y eso es que no se terminan de acomodar hasta que las patas llegan a bajar. Las patas son las piezas más lentas que se pueden observar en todo esto. Todas las partes pueden moverse a una velocidad mucho más rápida, claro que sí, pero esperan a que las patas se vayan bajando para poder concretar ese movimiento. Eso es una trayectoria coordinada o isócrona.
Por otro lado tenemos las trayectorias continuas. Las trayectorias continuas son un movimiento aparentemente caótico y describen una trayectoria deseada. Normalmente en un robot se busca que la trayectoria en la cual el robot se defina sea no solamente lineal, sino que también sea circular, haciendo que los distintos tipos de trayectorias a las que pueda ir ya estén definidas, pero en vez de ir, por ejemplo, si la forma más fácil de ir del punto A y B es la línea recta, la trayectoria continua lo que va a hacer es tratar de llegar a ese punto, tratando de ahorrar tiempo, energía y esfuerzo, recorriendo el tipo de movimiento que sea circular, o sea, puede hacer una combinación entre circular y lineal, circular, o como pueda. Esto parece que el movimiento está totalmente desordenado y caótico, pero realmente tiene un propósito que es llegar al punto B. Podemos ver en la siguiente imagen de Code Geass el robot mecha de los caballeros, el Lancelot, es aquí. Tiene un punto final, que es donde tiene la pistola, el accionador, y un punto final, que es cuando ya está levantada y apuntando y disparando. El punto inicial, la pregunta es, ¿por qué Lancelot, en vez de ir del punto inicial, estirando únicamente la mano al punto B, de A a B, pues es la manera más fácil desde nuestra perspectiva? Pero realmente, debido al tipo de trayectoria continua, el Lancelot va a llegar a ese punto reacomodando todo y haciendo que haya el menor desgaste posible en todas sus piezas, haciendo de esa manera que primero concrete un movimiento circular, después un movimiento lineal, otro circular, otro lineal, hasta llegar al punto final. Eso es un tipo de trayectoria continua. Parece que todo está desordenado, que se mueve como quiere, pero realmente los eslabones la hacen por un propósito. Ahora, las interpolaciones. Las interpolaciones son, en matemáticas, el hallar, por así decir, un punto medio en una función, en una recta. Normalmente las interpolaciones que se hacen en nuestra vida diaria, normalmente suelen ser de líneas rectas, porque solamente necesitamos hallar la mitad de algo. Pero nunca pensamos en que si ese algo se encuentra realmente en una línea recta, o en una línea circular, o en una línea de diversos tipos de puntos. Por tanto, las interpolaciones hacen que los brazos robóticos, en vez de ir demasiado acelerados, demasiado antinaturales, se busca que en vez de ir del punto A a B, vayan del punto A al punto sub A y al punto B. Esto haciendo que el brazo repose y pues vaya a distintas velocidades para poder llegar al efector final, logrando que el brazo robótico tenga un movimiento más suave y más definido, porque no solamente es un solo punto, pueden ser, como dice aquí, un conjunto de puntos intermedios que nos ayuden a garantizar el movimiento más natural del brazo robótico. Mejora la especificación de la ruta y es ideal para trayectorias muy largas, porque sabemos en robótica los dos puntos A y B siempre van a ser demasiado largos. Por tanto, la interpolación más sencilla que hay es la interpolación lineal o la interpolación proporcional, ya que es el punto intermedio entre dos puntos. O sea, se halla ese punto intermedio entre esos dos puntos, luego entre ese punto y el sub A se halla otro punto intermedio, y así hasta tener un conjunto en el cual el brazo robótico se pueda mover. Esta es la ecuación en la cual depende del tiempo y del tipo de eslabón que está manejando, el inicial y el anterior. Esta es la función con menos tiempo, pero es proporcional respecto a su posición. Los interpoladores cúbicos son los interpoladores más largos y complejos porque necesitas conocer la velocidad ya, a priori. Por tanto, la continuidad del espacio y velocidad siempre se van a mantener, siempre se tienen que mantener. La aceleración, por otro lado, tiende al infinito y se establecen 4 condiciones. 2 para posición y 2 para velocidad. Podemos observar que en la ecuación usa la derivada de la posición del eslabón, es decir, la velocidad del eslabón. Esto permitiendo que se defina la posición, suavizando tanto la posición como la velocidad de movimiento. Y por último, los interpoladores a tramos son un tipo de interpoladores que a mi gusto son los más eficientes en toda la industria de la robótica, ya que toma todo el movimiento y lo divide en 3 tramos principales. En el primer tramo de accionamiento va a aplicar una interpolación cuadrática, haciendo que la velocidad se vaya suavizando. En el segundo tramo se va a hacer una interpolación proporcional, haciendo que la posición
se defina más rápido y vaya interpolando linealmente todos esos puntos. Y para llegar al tramo final, se vuelva a interpolar cuadráticamente, haciendo que la velocidad vuelva a ser suavizada. Mientras, de esta manera el producto se garantiza que vaya de la exposición final, el usuario jamás va a notar que existe este tipo de interpolación, ya que es demasiado rápido para el robot. Simplemente lo toma, suaviza la velocidad, va a la posición y vuelve a suavizar la velocidad, haciendo que se vea mucho más trabajado. Por tanto, en las matemáticas, debido a los avances de los siglos anteriores, pues tenemos otro tipo de interpoladores que son los interpoladores senoidales. Podemos ver que, por ejemplo, para la trayectoria de la gráfica roja, se trazó una interpolación senoidal y se halla una interpolación senoidal que pasa por los puntos y hace que eso se vea mucho más definido y pueda notarse mayor todo ese movimiento tan brusco y pase por los mismos puntos. Al final de eso se trata. La interpolación senoidal es la más conocida del mundo de la robótica, pero también existen distintos tipos de interpolaciones trascendentales, tal cual son los interpoladores compuestos, que son interpoladores que son muy parecidos a la definición de la serie de Taylor o la serie de Fourier, en el cual consiste en una suma continua de senos y cosenos. Muchísimas gracias por la presentación. Buen día.